Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Nos tenemos que dar cuenta que el siglo XXI empezó con una gran propuesta para el mundo. Los jóvenes como centro de la vida del mundo entero. Una población juvenil que dominaba todos los países de nuestro planeta, y eso nos iban presentando nuevos retos, nos iban presentando propuestas nuevas, estilos de vida nuevos, donde el joven va dejando los estilos de vida caducos y va tomando propuestas nuevas para un mundo que se renovaba. Por ese motivo, porque estamos al inicio de este caminar del tercer milenio, vemos importante tocar el tema de los jóvenes. El joven como punto de la sociedad, eje de una comunidad y parte fundamental de la familia. Los jóvenes y la noche va a ser el tema que vamos a abordar hoy con ustedes, porque queremos preguntarnos qué está pasando con nuestra sociedad, qué papel juega el joven en el mundo moderno, ¿realmente es protagonista de la historia o solamente es un protagonista que acompaña los acontecimientos pero que no está proponiendo cosas nuevas? ¿El joven realmente está haciendo la respuesta a los problemas del mundo actual? ¿Por qué hay este encanto por la juventud? Hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer durante esta reflexión y lo queremos hacer juntos, los jóvenes y la noche. Si eres padre de familia, ¿cuáles son las realidades que viven tus jóvenes, tus hijos? Si eres joven, la pregunta es, ¿y hasta dónde va a llevarnos este nuevo estilo de vida? ¿Qué propuesta estamos presentando para la vida moderna? Y si eres adolescente o niño, ¿realmente los modelos de juventud de hoy son modelos atractivos para ti? Muchas de estas preguntas las tenemos que responder y las queremos hacer junto con ustedes. Te invito a servirnos un buen café y poder reflexionar juntos durante esta hora lo que viene siendo el tema de los jóvenes y la noche. Y tenemos una frase que queremos compartir contigo: el verdadero poder está dentro de ti. Y eso se lo decimos a los jóvenes porque queremos que el poder que viene de la fuerza interior que nos da la fe lo lleven los jóvenes como bandera para la siguiente generación. Te invitamos a pasar a nuestra estancia para reflexionar juntos el tema los jóvenes y la noche. Estamos aquí en su programa y le damos la bienvenida a todos ustedes. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la importancia de ser padres y hoy pues también le toca a los hijos. El tema de hoy, los jóvenes y la noche, creo que es un tema muy interesante para todos nosotros y creemos, padre, que es muy importante, así como ser padre, también ser hijo. Y tenemos muchas dudas. Hay una brecha generacional muy grande. Muchos de nuestros padres pues no usan los medios como nosotros los usamos. Muchos de nuestros padres piensan muy distinto a nosotros. Tenemos una realidad muy diferente y en todos los temas yo creo que siempre hay choques entre hijos y padres, y yo creo que pues es muy importante tocar este tema y tocar sobre todo pues estas situaciones que a todos nos suceden y que estamos muy seguros que a todos ustedes les van a interesar muchísimo. Bienvenidos a este programa y empezamos, Paulina. Muy bien, así como Carlos ya lo mencionó, sabemos que pues surgen muchas dudas y una de las principales dudas es sobre la sexualidad. Sabemos que es un tema que en la actualidad los jóvenes se lo toman con mucha libertad o no saben con quién hablarlo. Muchas veces lo hablan con los amigos, pero pues están en la misma ignorancia. Y muchas veces también da vergüenza, no nos sentimos con la confianza como para hablarlo con nuestros padres. ¿Usted cómo piensa que se podría tocar este tema con los papás? Es muy importante ubicarnos que los padres de familia son la base de la formación de los hijos. Entonces, de ahí tenemos que partir, es nuestro punto de referencia. El joven de hoy tiene mucho acceso a los medios electrónicos, como ya lo mencionaron. Conoce de páginas de internet, conoce de documentales, conoce de espacios donde se le puede informar. Sin embargo, la información es un elemento que lo tenemos a la mano. La formación es lo que dan los papás. Entonces, la formación son los temas
que se deben de abordar de persona a persona. Por eso la pregunta es cómo abordar este tema. ¿Por qué nos metimos en conflicto? ¿Por qué entramos en conflicto con el tema? Porque venimos de una generación donde los papás, el tema de la sexualidad estaba como guardado. Era como una caja que estaba guardada, que solamente los adultos podían abrirla, que solamente algunos adultos podían tocar ciertos temas. No todo era verbal, no todo era para comunicar, no todo era discutible. Entonces, la generación de los padres trae todavía ese esquema donde la sexualidad es algo muy discreto, algo que se debe de tocar con pincitas, con mucho cuidado, y encontramos por el contrario al joven con una cultura muy abierta, desinhibida, donde los temas entre los jóvenes se tocan abiertamente, sin ningún escrúpulo, sin ningún prejuicio, y entonces vemos que hay dos polos muy fuertes. ¿Qué tenemos que ver primero? Que nos viene a nosotros a cambiar un poco la dimensión de la generación. La generación de nuestros padres era una generación que traía un esquema muy bien cuadrado, de manera que había temas que les correspondían a los papás, temas que les correspondían a los hijos. Había cosas que se podían dialogar y había cosas que no se podían dialogar. Viene el tiempo de la tecnología y entonces los jóvenes empiezan a abrir la tecnología, a tocar todos los medios electrónicos con una habilidad donde el padre de familia empieza a perder la autoridad. Fíjate qué curioso, el padre de familia, cuando quería ver antiguamente una película, pues el padre tenía que saber cómo poner la videocasetera, cómo conectarla, cómo hacerle, y eso le daba autoridad, era el que sabía. Pasó el tiempo y entonces ya eran los hijos los que sabían más que los papás. Llega la era digital y los papás todavía andan preguntando a los hijos, mijito, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se pone aquello? Y entonces se llena el hijo de soberbia y dice, no sabes. Y entonces viene como la venganza. Y la venganza viene siendo ahorita te lo voy a poner, ahorita te digo, y ahorita lo hago, y no lo hace. Entonces el hijo empieza a tomar como la autoridad y el padre empieza a depender, la madre de familia empieza a depender de lo que el hijo le diga o le haga. En este tema de la sexualidad pasó exactamente lo mismo. Los papás que tenían que abordar los temas, cuando le decían a los hijos, voy a hablar de sexualidad contigo, los hijos le contestaban, ¿y qué quieres que te enseñe? ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué? Porque el hijo tiene más información, porque tiene más espacio, más tiempo para estar en los medios electrónicos. Pero no quiere decir que tenga más formación. El hijo sigue teniendo carencias, sigue teniendo inmadurez, no sabe tomar respuestas ponderadas, serias. ¿Por qué? Porque le falta aprender lo que el papá y la mamá ya vivió. Y en ese sentido, los papás no deben de tener miedo con los hijos de abordar estos temas. De manera que si los hijos quieren abordar el tema de la sexualidad con los papás, tienen todo el derecho. Ahora, nunca burlarse de los conceptos que tengan los papás respecto a la sexualidad, porque ellos van a tener conceptos que son entendibles en su criterio, y eso no quiere decir que porque sea diferente el criterio del joven, el joven va a saber más que el papá o la mamá, porque eso no es así. El padre y la madre, por la experiencia vivida, siempre tendrán mayor conocimiento de la sexualidad que los propios hijos, aunque el hijo conozca mucho, aunque el hijo tenga más acceso a los medios electrónicos. ¿Cómo abordarlo? Por desgracia, como no se nos ha enseñado que la sexualidad es algo gradual, que se tiene que enseñar, el padre y la madre lo van enseñando al primer año, al segundo año, al tercer año. Todas las áreas de la vida tienen que estar estudiada, explicada y dialogada la sexualidad, padres e hijos. Por desgracia, el modelo que traemos es anticuado. Todavía hay papás, hoy en día, siglo XXI, que se sienten jóvenes, que se sienten actualizados, que sienten que tienen las herramientas en sus manos y que no llevan un proceso formativo gradual con los hijos. Es decir, llega la adolescencia y muchos hijos no se les habla de los cambios propios de la adolescencia. Llega la juventud con todos los retos que ello implica, porque el joven, como ustedes ya dijeron, tiene más libertades, tiene muchas más disposiciones,
y no lo saben abordar todavía. Lo sobreentienden, lo consideran. Los papás dicen, pues imagino que el hijo ya sabe o que la hija ya sabe, pues ya esos temas no se tocan porque se supone que ya se saben. Cuando vienen los problemas y los retos de la vida, es donde dicen, pues no sabía. Mi hijito, ¿qué te pasó? Y el hijo responde, papá, tú a mí nunca me enseñaste. Mi hijita, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? Papá, mamá, ¿dónde estaban ustedes que no me instruyeron? Entonces, el reto de hoy en día es, papá, no esperes a que el hijo toque los temas de sexualidad, o hijo, no esperes a que los papás toquen el tema de sexualidad. Yo más bien digo, y por eso abordamos el tema ahora, papás e hijos, si nos ven, aborden los temas, el que sea, pero que no sabe del todo, no importa, nadie sabe del todo, pero son las experiencias las que humanizan. A veces tenemos prejuicio los padres para con los hijos y por eso no abordamos el tema. O a veces los hijos creemos que los papás no nos van a dar la respuesta que esperamos y resulta que nos dan una lección de enseñanza. Yo diría, hay que romper ese miedo, el miedo generacional, y poder abordar los temas. Ahora, que no salió bien a la primera, no importa, hagamos un segundo intento, y a la tercera, y a la cuarta, y así se va haciendo que el diálogo sea muy bueno, muy positivo, y que haya una reciprocidad. Recordemos que nunca estaremos lo suficientemente maduros como para decir, ya estoy en el punto de poder tocar el tema con mis hijos o con mis papás. Vamos madurando en la medida que vamos creciendo. Si no tocamos esos temas, no vamos a madurar. Y eso va arrastrando muchos problemas en la juventud. ¿Cuáles serán los problemas de la sexualidad cuando no se tocan estos temas? Pues la desinformación. Encontramos también problemas de desorientación, tenemos problemas de desubicación, fijaciones sexuales, obsesiones sexuales, que los papás no se dan cuenta y los hijos no saben cómo superarlo. Codependencia de la sexualidad, hay mucha relación de noviazgo, de codependencia, hay mucho problema de desinformación respecto a la orientación sexual de los hijos. Y a veces los papás se preguntan, ¿será? ¿No será? Pues tú ¿cómo lo ves? ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Y ahí anda, y es una desorientación por falta de romper esa brecha generacional y acercarnos a humanizar el trato entre padres e hijos en este tema. Meterse a una red social yo creo que es un campo con mucha información, pero con poca formación. Y desgraciadamente pues muchos jóvenes están siendo educados así, ven que una persona en tal parte del mundo ya es así, ya hizo tal cosa, hasta lo ven como cierta competencia y de repente para un joven pues ver tantas cosas que se ven en las redes sociales, a lo mejor en Facebook no tanto, a lo mejor en Instagram es como más de presumir, vamos a decirlo así, pero por ejemplo una red social como Twitter es cantidad de desinformación, de cosas que se dicen o se hacen y yo creo que en la ociosidad muchas veces andamos buscando cosas o nos vamos yendo por cosas que son muy dañinas para todos, ¿no? Y ahorita que mencionaba de la codependencia, pues también muchos jóvenes hacen de su red social, por tantos seguidores, por tantas interacciones, depender de o también depender de una persona. Muchas veces vemos, si mi novio no le dio like, pues no me quiere, ¿no? O si fulana persona le dio like a mi novia, pues ¿qué se trae con ella, ¿no? Entonces hay podríamos decir, algo muy superficial, algo muy irreal que estamos viviendo y que nuestros padres a lo mejor no vivieron y que pocas veces nos pueden comprender. Cuando tocamos el tema de los jóvenes de la noche, precisamente yo quiero abordar esto. Antiguamente los papás daban ese espacio a los jóvenes que se divertían por la noche, porque era el momento de socializar, de encontrarse. ¿A quiénes encontrabas? A los mismos que encontrabas en la escuela, en la calle, en la colonia, en los parientes. Pero hoy en día la noche ya no es un lugar de encuentro en un sentido físico. La noche ya es un lugar de encuentro de red social,
de videojuego, de salir juntos, de llegar juntos. Es mucho el tiempo de la noche. La socialización, el joven ya no lo tiene en el día, lo tiene más bien en la noche. Y en la noche tocan estos temas, porque son muchas horas. Entonces, sí abordaba yo este punto porque decía, a ver, la socialización antes era un lugar de encuentro. Las ciudades tenían una calle, los jóvenes salían a dar la vuelta en la calle. Hoy no se requiere esto porque el punto lo has dicho tú, están en Instagram, están en el Facebook, están en la red social, y ahí se encuentran, ahí se conocen, ahí ven las fotos, ahí ven la familia, el historial, todo, si es que eso es real. O conocer a una persona por su perfil, una persona que a lo mejor sube cantidad de fotos en viajes, en lo que come, etcétera, pero la conoces en persona y realmente no es esa persona. Entonces yo creo que vivimos ese mundo tan irreal y tan difícil. Antes a lo mejor era, el otro día lo comentaba con mis amigos, ponerle el cuerno a tu novia pues era como que pues difícil, ¿no? Porque pues, tenías que socializar con otra persona, etc. Y hoy no, hoy puedes estar chateando con tu novia y estar chateando con 5 más, entonces es como más fácil. ¿O no, Paulina? Sí. Son de los retos de hoy en día, ¿no? Porque dices tú, realmente hasta dónde entra la sinceridad de la relación humana y hasta dónde realmente los jóvenes quieren comprometerse con un noviazgo. Por ejemplo, es el joven que está de noche en una relación de pareja, te limita totalmente porque tiene que ser esa persona, en ese lugar, a esa hora, con este grupo. Y el joven de hoy no quiere comprometerse. ¿Por qué? Porque la noche le ofrece muchos lugares, mucha diversión, muchos encuentros, muchas experiencias, es mucho. Entonces, yo pienso que en la historia de la humanidad nunca la juventud había tenido tantos espacios abiertos para ellos. La inmensa mayoría de la población del mundo es joven. Antiguamente eran los adultos los que prevalecían con la autoridad. Y ahora el adulto ha ido delegando a los jóvenes. Encontramos personas muy jóvenes que están al frente de empresas, de orientaciones de trabajo, de lugares, o encontramos personas muy jóvenes que están al frente de redes sociales o de programas para los jóvenes, y tenemos que darnos cuenta que ahí el joven va tomando autoridad. La pregunta es, ¿hasta dónde esa autoridad del joven realmente está canalizada para que sea óptima y de impacto social bueno? Porque a veces el joven se ha convertido en un ser pasivo que solamente recibe los beneficios de la sociedad. ¿Hasta dónde el joven está impulsando a que la nueva generación juvenil realmente nos lleve a compromiso de una vida nueva en la sociedad? Porque si no es así, nos vamos a encontrar con jóvenes codependientes, con jóvenes pues viciosos, tristemente con jóvenes negligentes que no hacen algo ni por ellos ni por los demás. Pero encontramos el aspecto positivo del joven, que también quiere sobresalir, desarrollarse, tener una mejor calidad de vida, y hay que encontrar esa balanza, ¿verdad? Sí, como usted lo comentaba ahorita sobre la tecnología, sobre pues los jóvenes viciosos, sabemos que pues en la actualidad hay muchos vicios que pues viene siendo desde la drogadicción, alcoholismo y también la tecnología. ¿Usted qué nos puede comentar sobre eso, sobre los jóvenes adictos a algo? Sí, cuando el joven no tiene un proyecto de vida bien equilibrado, ¿qué es un proyecto de vida bien equilibrado? Que sepa alimentarse bien, que tenga un rol de familia bien, que tenga un trabajo al cual dependa, que tenga una proyección social con amigos, con grupos, que tenga un apostolado dentro de la iglesia o la profesión de fe que tenga un tiempo para el ejercicio, otro tiempo para cultivar la mente a través de la lectura o de proyectos nuevos. Si el joven no tiene un proyecto de vida así, el joven va a sentir que tiene todo el tiempo del mundo para hacer absolutamente nada. Y ahí empiezan los vicios. El vicio de estar codependiente de alguien. Por ejemplo, no quiere vivir unido a la familia, pero sigue codependiente de un juego o de alguien que está jugando al otro parte del mundo, y sin respetar horarios, sin respetar las actividades de familia o de la vida social. Y aquí me preocupa porque el joven se ha vuelto muy pasivo. México puede tener una devaluación del tamaño del mundo y no le importa, mientras no le quitas el teléfono y no se le pierde el saldo o la señal del celular.
que gobierne quien sea y que produzcan lo que sea, que maten a los que tengan que matar. Y ese es un problema porque el joven es el impulsor de un rostro nuevo para la sociedad, y encontramos al joven alienado a los medios de comunicación. Entonces ya no es la preocupación que ande en la calle o que ande en la noche, la preocupación ahora es que no ande, es decir, que no produzca, que no piense, que no crezca, que no sea activo, que no proponga, porque entonces la edad mejor de la vida para transformar el mundo es la juventud. ¿Por qué? Porque ya no vives de la inmadurez de la infancia, no tienes la decadencia que puede tener el adulto, estás en el mejor momento de la vida, y que de repente está perdiendo el tiempo en vicio, está perdiendo el tiempo en codependencia, pues lo mejor de la vida se está yendo. Entonces necesitamos que el joven descubra el poder que lleva dentro. Hay un poder inmenso, y aquí es muy importante el cristianismo. Jesús nos descubre el poder del amor. El amor tiene un poder impresionante. Cuando el joven descubre el poder del amor, sin caer en el romanticismo de la novia, el novio, de la visita, no. El poder del amor auténtico, de dar la vida por la familia, por la sociedad, por un ideal, por un trabajo, por una mejor calidad de vida. Cuando el joven descubre eso, ese poder lo lleva por dentro y lo va a transmitir. ¿Qué pasa? Que cuando el joven está enajenado, que es un tema que tenemos que tocar, el joven no piensa, desea que los demás piensen por él. ¿Cómo sabemos cuando alguien no piensa o no ha sido educado a que externe su pensamiento? ¿Qué quieres? Y la respuesta es, sabe. ¿Qué te gustaría? Que sea. ¿A dónde quieres ir? O sea, no hay nada. Dices tú, ¿qué es lo que tú sueñas en la vida? Y ya cuando preguntas más al fondo, el joven saca. No, mi sueño es, la mayoría sueña con viajar por el mundo. No sé por qué nos ha dado el gen de Marco Polo. Queremos andar por el mundo viajando, porque es atractivo, el mundo es nuestro. Entonces el joven descubre el mundo que es suyo. Pero cuando no puede viajar por el mundo, viaja por la mente, y lo hace a través de los medios electrónicos. O viaja por la droga, por el alcohol. Más fácil, más económico, no te mueves de tu lugar y andas en el viaje. Entonces, los papás tienen que darse cuenta de esto. Muchas veces estos vicios son fruto de la carencia, de lo que el joven no está produciendo y sabe que no va a alcanzar. Cuando el joven siente que no va a alcanzar un sueño de la vida, entonces viene la alienación. Alienarse es pegarse a algo que no va a producir. Y entonces nos daría mucho miedo que los jóvenes estuvieran alienados, ¿verdad? Padre, también la noche, como es el tema que estamos tocando, es un escenario también para los jóvenes que viven la soledad, la depresión. Y yo sé que muchos de los que nos ven están pasando por esto. En los retiros que Kairos hace, nos llegan muchos jóvenes que están deprimidos, que están solos, que a lo mejor los papás los ven en su cuarto y dicen, pues está bien, está viendo la tele, está en el internet, pero realmente hay muchos jóvenes que están solos. ¿A qué se debe todo esto? Sí, se nos ha perdido la comunicación que humaniza. El ser humano necesita oler, tocar, sentir, sufrir junto con, alegrarse junto con, todo eso lo necesitamos. Y nos hemos hecho de una manera de vivir autómata. ¿Qué es autómata? Donde tú te conviertes solamente en un contemplador de un monitor. Miren, podemos estar 1 hora frente a la televisión y hay quien está 8 o 10 horas frente a la televisión o la computadora o el teléfono. No hay que pensar, no hay que decir, no hay que externar nada, porque si tú estás viendo, no requieres de ninguna expresión. Y nos convierte en autómatas. Entonces, cuando pasa el tiempo, te sientes solo. ¿Por qué? Porque estuviste 8 horas solo con una máquina. Entonces, te sientes vacío. Y a veces no sabemos cómo socializar. Yo recuerdo de un joven que no sabía reírse. Reírse, no sabía. Y entonces conoció a los seminaristas, nos conoció en aquel tiempo, y él le llamaba la atención que nosotros por cualquier cosa nos reíamos. Y había diferentes tipos de risa, porque conforme la personalidad, pues es la risa. Y él no sabía reírse. Y entonces ya nos dijo que en su casa nunca nadie hablaba, nunca nadie se reía,
nunca nadie externaba. Cuando se rió la primera vez, nos asustamos porque se rió tan feo, y uno dice, mira, la risa es algo que tú vas creando con tu personalidad, le pones el toque de tu persona, le pones la expresión y la fuerza de lo que tú quieres compartir. Y este muchacho no sabía reírse. Entonces, ahí es cuando te das cuenta cuando alguien vive autómata, solo. Entonces, puede estar en su cuarto solo, puede estar en la calle, de hecho, solo. Hay gente que busca, por ejemplo, los casinos. El casino es un lugar para estar solo. Aunque hay un montón de gente, la ludopatía te engancha a estar tú solo. La pisteada, los jóvenes se van a pistear en grupo y muchos están solos. ¿Qué dices tú? ¿Y este qué vino? Después los amigos no hayan que hacer con él porque hay que subirlo, hay que bajarlo, hay que ponerlo, es como un objeto. Y entonces tú, ¿por qué pasa esto? Porque la persona no tuvo la capacidad de socializar, de humanizarse. Creo que esto es lo que tendríamos que ver. El vicio como tal es la falta de humanización. El ser humano necesita humanizarse. El joven necesita humanizarse. Encontramos a veces expresiones de los jóvenes muy pobres, o encontramos a los jóvenes con problemas que son elementales, pero que no supieron responder. ¿Por qué? Porque no supieron humanizar. Cómo tratar este problema y cómo humanizarlo. Y se nos fue. Pero sí, somos muy hábiles para responder todas las cosas tecnológicas. Sí, cuando yo me he sentido triste o sí, he pasado por momentos difíciles en mi vida, yo siento que también algo que te saca de esa soledad o de esa depresión es ayudar a alguien, es hacer algo por alguien. Y siento que los jóvenes de hoy son muy egoístas y pensamos solamente en nosotros. Y eso nos lleva pues a encerrarnos más. Y es muy importante el abrirse, el sentirse útil, hacer algo por los demás, servir en alguna cosa, trabajar, salir de ese cuarto, de esa situación en la que estás. Depende mucho de uno mismo. La sociedad nos ha presentado un modelo del joven perfecto, la mujer perfecta, el hombre perfecto, que tiene económicamente resuelta la vida, tiene un buen cuerpo, tiene buena salud, tiene capacidad para poder vivir en el mundo. Nos presenta un modelo de un joven cosmopolita que pareciera ser el ideal, y es para muchos el ideal, pero llegar ahí implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Qué ha pasado? Que ese modelo a mucho joven lo ha puesto como el centro de su vida. Y entonces encontramos a mucho joven egocéntrico, narcisista, que se está viendo a sí mismo nada más, la perfección de sí mismo, los gustos, los deseos, lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que yo pongo, lo que yo... Y entonces se vuelven personas sin la capacidad de poder convivir con alguien. Y eso nos está llevando a relaciones truncadas. Yo ya no me atrevo a decir el matrimonio, porque decir matrimonio es una palabra sagrada con letras mayores. Las relaciones humanas, a veces los jóvenes no pueden tener una amistad, la truncan. No pueden tener una relación de pareja, la truncan. ¿Por qué? Porque no saben cómo salir de su ego. En la psicología personalista encontramos 3 niveles del ser: el yo, el tú y el nosotros. Entonces, en el yo encontramos lo esencial de la vida, en el tú es la proyección hacia la madurez, que es lo que tú decías, cómo salir. Y en nosotros ya es el culmen de la madurez, cuando ya la vida es por un ideal en torno a un grupo. Por desgracia, hoy en día el joven ha puesto una mirada muy miope, solamente centrado en el yo. Entonces, el joven que está centrado en el yo, pues no va a poder dar el segundo paso al tú. Y entonces, cuando ya implica una relación con el tú, es decir, la otra persona, aquí viene el problema, porque entonces el joven no tiene la capacidad, es discapacitado. Se escucha fea la expresión, pero es una expresión real. Discapacitado, no tuvo la capacidad. Por eso le decimos a los papás: papás, si tú tienes hijos que no tienen la capacidad de tratar a los demás, fórmalo o fórmale. ¿Por qué? Porque es un discapacitado. Es como no enseñarle a caminar, es como no enseñarle a hablar. Si tú no les enseñas a socializar, es un discapacitado. Las redes sociales a veces te esconden tu capacidad, porque tú puedes decir cualquier cosa con un perfil que ni siquiera es el tuyo.
Pero cuando ya el trato es real, ahí no hay fingimiento, ahí no hay filtro, ahí tiene que ser lo auténtico. Y si el joven superó ese segundo nivel, entonces tendrá la madurez de llegar a nosotros. Sería bueno preguntarnos cuántos jóvenes andan en proyectos de comunidad, proyectos de política, de economía, de educación, de formación, de empresa, de deporte, de cultura, de literatura, de arte, porque en todo eso el joven tiene que estar involucrado. Si el joven no está involucrado en esto que lo hace trascender, nuestro mundo está entrando en la primera fase de una gran epidemia, peor que la que tenemos ahora. Porque el joven es la vida de la siguiente generación. Un joven contagiado de narcisismo, egoísmo, indiferencia, superficialidad de vida, incapacidad para convivir con los demás, pues es una célula muerta. Es como tener a alguien que no va a sobrevivir para la siguiente generación. Y no queremos papás así, porque eso van a ser el modelo para los hijos. Imagínense el caos que nos espera para el futuro. Antiguamente no sucedía esto porque los hijos seguían los moldes de los padres. Y ahora los hijos, muchos de ellos dicen, yo no quiero ser como mis papás. Es la brecha generacional. Sí, o antes los jóvenes, por ejemplo, pues anhelaban casarse, tener su familia, sus hijos a los 20 y tantos. Y hoy pues son más experiencias. Si no tomaste foto de lo que comiste, no te lo comiste. Si no tomaste foto en el fulano viaje, no fuiste. Es más el aparentar y el tener esas experiencias que otra cosa. Sí, y nos va hablando de la vaciedad. A veces vamos vacíos, ¿no? Entonces, si el joven va vacío, va a querer llenarse con todo lo que hay al exterior. Y dices, tú espérate, si lo importante es la experiencia de compartir la vida, es dejar la vida. A veces pensamos que la vida es tenerla. Si ya la vida la tenemos, y lo importante es compartirla. Que todos los días vayas dejando en la vida de los demás un mensaje, una aportación, un valor, una virtud. Y entonces nos vamos a hacer constructores de nuestro siglo, de nuestra vida, del mundo. Por desgracia, incluso hoy en día los adultos están encandilados con la juventud. Todo mundo quiere irse a ser más joven o más joven de la edad que tiene. Y eso nos está metiendo en un problema terrible. ¿Por qué? Porque vamos a la adolescencia. Hay gente que quiere sentirse adolescente. Dices tú, ¿cómo vas para atrás? El camino es hacia enfrente, no es hacia atrás. Entonces, se ha vuelto un modelo de marketing el joven, la juventud como modelo de marketing. Y es bueno tener calidad de vida y formación, pero no dar pasos hacia atrás. El joven está en una etapa de la vida donde no se puede quedar, tiene que seguir hacia adelante, tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que llegar a una mejor experiencia de vida. Si el joven se queda en esta etapa de la vida, entonces vamos a tener la experiencia de Dorian Gray. Dorian Gray envejecía, pero el rostro no, el cuadro no, permanecía ahí. O el complejo Peter Pan, que es no crecer, no crecer, no crecer, y tenemos un gran problema. Hoy tenemos un desajuste en las generaciones, pero tenemos mucho valor en los jóvenes. Yo sí creo que los jóvenes tienen mucho que aportar. La clave es que ellos se vuelvan protagonistas de esta nueva generación, que no se sientan ellos pasivos, hay que ser propositivos. Muy bien, padre. Ahorita usted mencionaba que los hijos quieren, como antes querían seguir los pasos de los padres, pero ahora sabemos que existen como que las tribus urbanas, que es pues cuando un joven se identifica más bien con un grupo de personas, ya sea pues como lo ha puesto la sociedad, pues que la misma sociedad los etiqueta, los emos o cualquier otro tipo de tribus. ¿Qué nos puede decir o qué sabe acerca de las tribus urbanas? Sí, el ser humano necesita siempre asociarse a un grupo. Los jóvenes no pueden estar solos, por eso el éxito del internet ha sido que te forman en grupo. El grupo del Facebook, el grupo del WhatsApp, son los grupos. Entonces necesita de esos grupos. Antiguamente había que salir a la calle para identificarte con el grupo de cholos. Dicen, en la esquina se juntan los cholos. Ahora ya no hay cholos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el joven no tiene que salir a la calle. Los emos, se juntaban los emos para ir. Ahora no hay que juntarse, pues nada más porque pongas a tu grupo de agregados, puros emos, y ahí están todos.
entonces sin tener que salir. Entonces nos cambió, en menos de 10 años, nos cambió la necesidad de asociarnos. Sin embargo, en las tribus urbanas encontramos que al ser humano le hace falta identificarse. Por ejemplo, los tatuajes. Tú vas a Argentina y los jóvenes se tatúan los brazos. Es una moda de Argentina. En México es diferente, los tatuajes. Vas a El Salvador, ves a la Mara y la Mara van a andar tatuados desde la cara y todo. Dices tú, ¿por qué? Ah, porque es una identificación. El joven, dependiendo del ambiente en el que se mueve, va a tener alguna identificación del grupo. Ya sea cómo se peina, cómo se vista, el lenguaje, cómo se hable. Muchos papás no conocen el lenguaje de los hijos. Y dicen, y así hablan todos. Todos. Hay niños que se cuidan muy bien y no los cachan los papás. Pero cuando están fuera del régimen de control, dices tú, eso hablan. Eso hablan. ¿Por qué? Porque es la manera de identificarse, ¿no? Entonces, ¿existen los grupos? Sí existen. ¿Qué necesitamos? Que estos grupos tengan una fuerza para no quedarse ahí, sino dar un paso hacia el futuro. Los jóvenes son los que pueden proyectar planes para el futuro. Yo me fijo, por ejemplo, las propuestas políticas de los países son caducas de cualquier país. Y nosotros necesitamos de la brillantez de los jóvenes, que te saben inventar un aparato para hacer algo grandioso. Oye, invéntate un programa social. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los jóvenes no andan en lo social? Porque están truncados. Se les truncó la socialización humanizante, es decir, el trato persona a persona. Ahora socializan de manera virtual. Y de manera virtual nunca va a ser lo mismo. Por más que tengas una videollamada enfrente, no hay el sentir de la humana persona. Necesitamos socializar. Y los cristianos necesitamos divinizar lo humano. Lo humano ya existe, hay que divinizarlo, es decir, al estilo de Jesús. ¿Cómo sería el grupo de Jesús? Si nosotros queremos identificar el grupo de los 12 con los términos de hoy, pues era un grupo urbano. Era un grupo, es decir, los apóstoles tuvieron hasta nombre especial y se identificaban con ellos. Y la manera de la evangelización fue, miren cómo se aman. Ese fue el punto para ser parte del grupo de Jesús. Hoy en día el joven no quiere saber de religión, no quiere saber de compromiso, no quiere saber de iglesia, pero sí puede saber de una identificación con lo trascendente, con Dios. Porque el joven no puede estar sin Dios. Un joven sin Dios es un joven solo. Y para ser un joven solo no necesitamos de nada más que de la vaciedad. Ese vacío lo llena Dios y te planifica la vida. La vida de los santos que tenemos en la iglesia, la mayoría eran jóvenes. Todos en su mayoría. Su conversión fue en plena juventud. Y fueron reformadores de la iglesia, fueron fundadores de congregaciones, hacían obras de misericordia, caridad. Lo que decíamos hace rato, el joven necesita proyectarse porque tiene poder, tiene vitalidad, tiene creatividad, tiene ingenio, tiene mucho que proponerle al mundo. Entonces yo les invito, no perdamos el tiempo en la noche. Hagamos de nuestra vida una vida muy equilibrada y cuando haya las oportunidades de compartir de noche lo podemos hacer. Por desgracia, el problema de la noche no es salir, porque ahorita los jóvenes no salen. El problema es qué hace el joven durante toda la noche. Miren, es un tiempo donde los papás no molestan, se escucha feo, pero nadie te dice nada. De las 11 a las 4 de la madrugada, nadie te dice nada. Es cuando muchos se ponen en contacto con gente de Europa o gente de Oriente, porque es cuando están despiertos. Es cuando posiblemente la gente se atreve a decir lo que en el día no se atreve a hacer o a decir. Entonces todo eso pasa en la noche. Los jóvenes, muchos ya están en grupos de juegos de Xbox. ¿Por qué? Porque están jugando con gente de otras partes del mundo. Entonces todo esto pasa en la noche. Los papás no se lo explican y dicen, pues ¿qué tanto hacen en la noche? Pues eso y más. ¿Por qué? Porque pues es la noche el lugar para ellos. ¿Qué repercusiones tiene? ¿Tiene repercusiones de salud? Claro que sí. Pues sí, creo yo que es un tema muy interesante y hoy le llaman a esta generación la generación de cristal, porque todo nos duele, todo nos lastima,
todo nos rompe, pero creo yo que está mucho en la comunicación con los papás, en la comunicación que tengamos con Dios, pues el salir adelante. Yo quisiera aportar esto a los que nos ven. El gran problema que estamos teniendo con la cultura de la noche, con el desvelo de la noche, es que se baja la serotonina del cerebro. Se lo digo porque a veces vienen con nosotros los pastores, personas que tienen problemas de insomnio, personas que tienen problemas de depresión, personas que están en la angustia, viven angustiados y no se dan cuenta que se baja la serotonina. ¿Qué es esto? Es una sustancia de las neuronas del cerebro que es lo que nos hace a nosotros tener vitalidad. De manera que cuando nosotros descansamos de noche, la serotonina se recupera y durante el día la vitamina A, la vitamina D del sol hace posible que las células de nueva cuenta generen serotonina para el cerebro. Se le conocía esto como el síndrome del velador. Mucha gente que terminaba en sus trabajos como veladores, pues tienen que dormir de día para seguir despiertos de noche. Y veían que había un alto índice de depresión, de gente que se quitaba la vida, de gente que vivía angustiada, y el origen era en la serotonina. Se lo digo a ustedes, ¿por qué? Porque si eres joven y nos ves y empiezas a tener trastornos, es falta de la serotonina. Y si eres padre de familia y ves que los hijos se desvelan demasiado, preocúpate porque la serotonina te lleva a un cuadro depresivo terrible, cuando a veces ya no puedes salir si no es con ansiolíticos, es decir, con medicamento. Vamos a encontrar mucho joven estresado, ansioso. ¿Por qué? Porque no ha dormido lo suficiente, no se alimentó en las horas biológicas que el organismo tiene, desayuno, comida y cena. No, hay quienes se levantan a las 5 de la tarde para desayunar a esas horas, comen a las 10 de la noche y andan cenando a las 4 de la madrugada. A mí me ha tocado conocer casos de jóvenes que llegan a su casa a la hora que los papás están desayunando para irse a trabajar. Y dices tú, ¿viene del trabajo? No, viene de jugar con los amigos. Entonces dices tú, obvio que va a tener una alteración neuronal y puede tener problemas. Me ha tocado experiencia de jóvenes en cuadros depresivos terribles, de perder escuela, perder noviazgo, y que han tenido que detenerse un año de la vida para poder recuperar la serotonina que se perdió. Te lo digo porque nos hemos acostumbrado a tener la luz eléctrica y poder estar a la hora que sea en la noche. Antes no era así, porque no había luz, pues te tenías que dormir. Entonces ahora cuando tenemos esta ventaja, también tenemos estos riesgos. Les digo por qué, porque a veces los papás pueden decir, bueno, mi hijo no se droga, no anda en la calle, no anda... Sí, pero se está acabando la serotonina del cerebro, que cuando quiera llegar a calidad de vida de una cierta edad, ya el organismo ya no va a responder. Padre, pues nos faltaron muchísimos temas, el suicidio, los desórdenes alimenticios y tantas cosas que los jóvenes tienen. Si tú que nos ves tienes alguna duda, tienes algún tema que te gustaría que pudiéramos abordar, háznoslo saber en los comentarios. Y por hoy dejamos el tema aquí, no sin antes pues agradecerle, Padre, y agradecerles a todos los que nos están viendo e invitarlos a seguir aquí en nuestro programa a la hora del café.
estamos en esa sección descifrando la palabra. Y el día de hoy vamos a ver cuál sale. Adolescencia. La adolescencia es un término que se usa últimamente porque gran parte de la vida de la juventud empieza precisamente con la etapa de la adolescencia. Antiguamente era una etapa muy corta, puesto que de la infancia pasabas a la juventud inmediatamente. Hoy en día la adolescencia se ha prolongado tanto que va desde la etapa de los 11 años y se puede prolongar hasta 20, 30 años. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando adolece, es decir, carece, es cuando es adolescente. Y entonces vamos a encontrar etapas de la vida que se prolongan en las manifestaciones de la adolescencia. Cuando dependes de los papás, sigues viviendo en casa, cuando no tienes un trabajo propio, cuando no te puedes mantener por ti mismo, cuando no puedes ser autosustentable, cuando no puedes tener la autonomía, eres un adolescente. Y entonces no necesariamente es para descifrarlo a una edad de la vida, sino a una etapa de la vida. Por eso la sociedad de hoy se ha convertido en una sociedad adolescente, es decir, tiene carencias, es decir, no ha logrado la realización. Por eso cuando vemos a un adolescente quiere decir que no ha llegado a la madurez de su vida. Gracias, padre, por la explicación, creo que nos quedó muy claro y vamos a pasar a nuestra siguiente sección de A la hora del café. Ay, qué calor está haciendo así, güey. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? ¿Ya probaron las ricas bebidas del mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchatas y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del mayo, la forma de beber al natural. Essa caixa eu não quero mais. Esse fogo que eu uso e queima me ajuda a desprender do cais. Estamos nuevamente en la sección Obras de Misericordia. Esta vez nos acompaña Carlos Martínez, quien va a ser nuestro nuevo reportero. Nos dicen que tú traes un video este día, ¿verdad? Claro que sí, con la ayuda de ustedes que nos han ayudado a recaudar productos de primera necesidad, hemos hecho despensas y visitado el asilo y diversas comunidades de nuestra parroquia. Acompáñenos a ver esta travesía. Hola amigos, yo soy Carlos Martínez, bienvenidos a esta cápsula de Obras de Misericordia. El día de hoy vamos a hacer entrega de las despensas que gracias a ti logramos hacer. Estaremos entregándolas en la comunidad de Villacusi, acompáñenos a ver esto.
Bueno, pues como vieron, gracias a tu ayuda logramos entregar estas despensas. Si quieres apoyarnos y para poder seguir con estas cápsulas, con esta bonita causa, no olvides traer tus donativos a la Parroquia del Carmen de martes a sábado, en un horario de 9 a 1 y de 3 a 6. Yo soy Carlos Martínez, volvemos al estudio. Muchas gracias por este video tan bonito, y todo esto lo estamos logrando gracias a ustedes que nos han estado apoyando. Si aún quisieras apoyar, puedes traer más despensa de martes a sábado en un horario de 9 a 1 y de 3 a 6 aquí a la Parroquia del Carmen. Continuamos con nuestro programa a la hora del café. Puta, qué rico café nos estamos tomando, ¿no? La verdad sí, pero como que hace falta algo que acompañarlo, ¿no La crees? verdad sí, pero como que... Pues no sé. ¿Qué onda, plebe? ¿Qué huele? Miren lo que les traje. Un rico pan de panificadora Los Reyes. Qué rico se ve. Esta es la mejor compañía para el café, y si a ti se te antojó, puedes pedir uno a este número y te lo llevan hasta tu casa. Hay conchas, leños, coyotas, coricos y mucha variedad. Así que no pierdan su tiempo, plebes, lléguenle. Oye, creo que lo voy a probar, a ver. Yo quiero este. Yo voy por un café. Disfrútenlo. Panificadora Los Reyes. De unos deliciosos nachos que nos proporcionaron nuestros amigos de Botanas Locas. Si tú tienes ganas de unos, llama a este número y ordena y recoge. Bueno. En la parte final de nuestro programa, como siempre, tenemos un sorteo para ustedes. ¿Qué nos toca hoy? Ahora nos toca este gran libro que se llama Finisterre, el misionero, el cual escribió nada más y nada menos que nuestro padre David Ortega. Así es, y si te lo quieres ganar, como sabes, tenemos nuestro Facebook donde se publican los programas, nuestro canal de YouTube, Kairos Oficial, pero también si para ti es más fácil que te llegue a tu WhatsApp, suscríbete a este número para que te llegue, y todos los que se suscriban de aquí al siguiente programa los vamos a hacer un sorteo para que se lleven uno de estos libros. Así que no te lo pierdas y continuamos con tu programa favorito, A la hora del café.
a Dios que hemos llegado al programa número 10. Queremos que sigan siendo muchos programas que podamos compartir junto con ustedes y que podamos ir disfrutando momento a momento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esto va a hacer que hagamos una gran familia donde podamos sentirnos cercanos disfrutando este programa a la hora del café. Vamos a pedir a Dios que su bendición llegue a nuestras vidas y que esta bendición la sepamos compartir con quien más queremos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí.